Bueno, pues ya sabéis que soy Casilda y me han pedido que venga aquí a soltar un rollito sobre los límites, que es un tema que, bueno, que se le da muchas vueltas, ¿no? Está muy de moda esto de si hay que poner límites. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que esto de poner límites es una pregunta que está mal planteada, que es una pregunta, desde mi punto de vista, un planteamiento capcioso, porque los límites existen. O sea, todo entorno es un entorno limitado, incluso biológicamente un hábitat es una cosa limitada. Entonces los límites no los pone ni el padre, ni la madre, ni nada, los límites existen. Entonces la cuestión verdadera no es si hay que poner los límites, que ya hay límites de sobra, sino cuáles son las relaciones desde las que se abordan esos límites, qué tipo de relaciones hay entre las personas que están dentro de unos límites determinados. Entonces, claro, las relaciones nos encontramos que pueden ser de dos tipos. Unas basadas en el entendimiento, en la mutua empatía, en unas relaciones armónicas basadas en la complacencia, en complacerse mutuamente, o si son unas relaciones de autoridad y dominio de un lado, de represión y de sumisión. Es decir, que aquí la cuestión está en el tipo de relaciones que hay dentro de esos límites. Entonces, lo de poner límites es un eufemismo de reprimir, que además se hace con la intención de dorar la píldora a los padres para que repriman creyéndose que están aplicando un método pedagógico. Lo mismo que con lo del llanto de los niños, se decía que era un método para que los niños aprendan a dormir solos, lo cual era lo mismo, una estratagema para que los padres no se conmuevan con el llanto de sus hijos, ¿no? Para que oigan llorar y no se conmuevan, no acudan. Entonces se presenta como un método pedagógico, ¿no? A dejar de llorar. Y son estrategias para evitar lo que biológicamente está establecido para regular las relaciones humanas, que es la empatía. La empatía es una producción de nuestro sistema orgánico que está prevista para regular las relaciones entre mayores y pequeños, bebés, madres, padres, para regular las relaciones entre los sexos. Es un diseño filogenético, lo cual va en contra de todos los criterios de todo lo que es las relaciones patriarcales de dominación. Entonces, por eso, y ahora, como ya decir reprimir o dejar llorar a los bebés suena mal, pues se convierten en métodos pedagógicos, en métodos pediátricos, y suena pues como más, lo de poner límites suena mejor que no decir simplemente reprimir, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente que la actitud de complacencia con una criatura, con un ser humano, es independiente de los límites. Es decir, que el yo tener una actitud de complacer los deseos, atender a las necesidades de una criatura, es independiente de los límites en los cuales yo esté con esa criatura, porque sean los que sean, mi actitud, si es de complacencia, pues va a ser el buscar la manera de ampliar esos límites, de hacer lo posible, considerarlos viables, no decir un no de entrada sistemáticamente porque está establecido y pautado que no puede ser, que no es la hora de cenar, que no es la hora de comer, que no es la hora de jugar. Siempre tenemos unas rutinas y parece que, pues que lo de decir no forma parte de la rutina. Pues no. Hay que tener en cuenta las ganas, los deseos de las criaturas y estudiar el margen que hay, las posibilidades, la viabilidad. Porque esto es lo que se trata de las relaciones empáticas, de que haya complicidad con los deseos de los niños, de las niñas y de las criaturas. Porque lo que más le importa a la criatura es tu consentimiento. Si las cosas es viable, pues entonces hay un consentir, un sentir con la alegría de esa criatura de que puede hacer lo que le apetece hacer. Que no se puede ser, después de estudiarlo y de explicarlo y de ver lo que no puede ser, hay la frustración. Tú consientes también con esa frustración. Es decir, tu empatía está con la criatura. Si es positiva como si es de frustración, tú también empatizas con esa frustración. Y lo más importante, y este es el quid de la cuestión, es que una criatura, un niño o una niña, puede tolerar unos límites más o menos restrictivos. Lo que una criatura no puede tolerar es no ser amada.
Es decir, que no se produzca el consentimiento, el sentir con. Por eso quiero decir que no tiene nada que ver los límites con la relación de complacencia y de consentimiento que haya dentro de esos límites. Por otra parte, la relación autoritaria, o sea, de no empatizar con los deseos y no procurar estudiarlos para ver qué viabilidad tienen, verdaderamente, sin mentiras, sin engaños, sino realmente una actitud honesta con respecto a la criatura, de estudiar realmente la viabilidad de sus deseos, ¿no? Aparte de que es una violación del sistema empático, o sea, el sistema empático, que es el sistema que hace bucle de la madre y el padre con la criatura, hay un bucle de oxitocina, que es la empatía, que se forma con la empatía, que es recíproca. Bueno, aparte de la autoridad, de ser una violación del sistema empático, aparte es que ignora dos cosas fundamentales. Una, ignora las cualidades de los niños y de las niñas, las cualidades que tienen, y otro es que ignoran el proceso de aprendizaje. Es decir, no se dan cuenta de que el proceso de aprendizaje requiere un respeto a esas cualidades, ¿no? Cómo funciona el aprendizaje de los niños y de las niñas. Entonces, la prueba de que hay una ignorancia, voy a yo solo poner un ejemplo de un compañero que estuvo en el Amazonas, en una tribu, en un poblado, y se quedó solo con unos niños de 4 años porque se fueron por ahí a hacer no sé qué cosas. Y estos niños de 4 años, 2 niños de 4 años, le dijeron que se iban al río. Imaginaros en nuestra sociedad que 2 niños de 4 años digan que se van solos a un río. Pues nos parece un disparate, no lo consentimos. Bueno, esos niños no solo no se ahogaron, sino que pescaron, porque iban a pescar. Pescaron unos peces, volvieron al poblado con sus peces, encendieron el fuego, que nuestro compañero no había aprendido todavía a encender el fuego, no sabía. Trincharon los peces, los asaron y le dieron de cenar. Estos 2 niños de 4 años. Estos niños de 4 años no es que sean de una raza especial, ni que sean genéticamente diferentes a los de aquí. Lo que tienen es una cultura de crianza diferente a la nuestra, que no atrofia las cualidades y las capacidades, sino que las desarrolla y las estimula. Entonces, lo que nos dice este ejemplo es que hay algo que falla en nuestro sistema de aprendizaje, ¿no? En el mismo sistema de aprendizaje. Y es una de las cosas que fallan, es que ignoramos que los niños y las niñas y todas las criaturas tienen unas cualidades que sistemáticamente se subestiman. Por ejemplo, otro ejemplo que viene al pelo de ver cómo nuestra cultura subestima las cualidades y las capacidades de los niños. Toda la vida se había creído que en un parto hay que cortar el cordón umbilical, hay que coger a la criatura, eso en el mejor de los casos de que no se le lleve por ahí a hacer inspecciones, hay que colocarlo en el pecho para que se ponga a mamar y tal. Bueno, pues resulta que se ha demostrado, en Niels Bergman, que es un pediatra que ha estado 12 años en una planta de neonatología en Cape Town, en Sudáfrica, que un bebé cuando nace, con nada más salir, la madre le coloca sobre el vientre, sin cortarle el cordón ni nada, se le coloca sobre el vientre, y el bebé por sí mismo, a los 10 minutos, en un periodo de tiempo entre 10 minutos y media hora después de salir, se pone a reptar por sí solo, encoge las piernas y repta, y guiado por el olfato, se pone a succionar el pezón. Esto, bueno, yo lo he visto en un vídeo, quiero decir que si no, yo no sé si me lo hubiera creído. Porque claro, esto rompe todos los esquemas sobre la idea de que los niños y las niñas son tontos, no saben, hay que decirles todo, hay que manejarles porque no saben por sí mismos hacer nada. Bueno, pues no solamente no saben hacer nada, sino que un bebé recién nacido no solo sabe lo que tiene que hacer, sino que coopera en el parto, porque es la succión del pezón lo que estimula las contracciones uterinas para que la madre expulse la placenta. Por eso dice Niels Bergman que es peor el colocarle, que es mejor respetar la secuencia fenomenológica, porque lo que hace las técnicas nuestras de enseñanza es que no respetan la secuencia fenomenológica de los fenómenos reales, ¿no? Entonces, la criatura, si se le deja y no se le entorpece la dinámica, succiona, se engancha al pecho, succiona y
ayuda, contribuye al cumplimiento del parto, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, nos puede permitir observar cómo aprende un ser humano es cómo adquiere el lenguaje, porque la adquisición del lenguaje se hace antes de ser autónoma, normalmente se hace antes. Y entonces todavía, porque la empatía sobre todo se quiebra cuando la criatura empieza a ser autónoma, que entonces es cuando parece que se va a caer y no le tienes que dejar, es cuando todavía está en brazos y es lactante, pues todavía, sobre todo ahora, ya hay una tendencia a respetar la lactancia a demanda y todo esto, ¿no? Pues bueno, si observamos cómo aprende la adquisición de un lenguaje, vemos una cosa muy importante, que es la imitación. Un cachorro mamífero aprende por imitación. Todo lo que hacen los mayores lo quiere imitar. Es una cuestión que tiene innata el deseo de aprendizaje por la imitación, hacer como hacen los mayores, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a un felino o a un mamífero cualquiera con el cachorro detrás, el cachorro va detrás haciendo lo que va, y van aprendiendo el entorno. La madre se mueve o la manada se va moviendo, los cachorros van detrás moviéndose, imitando lo que hacen, los movimientos que hacen los mayores, ¿no? O sea que la imitación. Y en el lenguaje, por ejemplo, es muy importante cómo la imitación junto con la empatía, que es el otro aspecto. Es decir, que haya una relación empática, que es lo que estimula la imitación, porque si no hay relación empática no estimula la imitación. Entonces, todo lo que le decimos a los bebés, ¡ay, mi niño, ay, qué rico, pero qué preciosidad, pero qué criaturita! Todas estas cosas que les decimos no son en balde, no son simplemente porque nos dan ganas y gusto el decírselas, sino que eso les estamos estimulando su propio sistema empático y les están entrando a ellos ganas de contestarte, ¿no? Y entonces este es el proceso de aprendizaje, en el cual tanto la imitación como la empatía son fundamentales. Luego, cuando viene ya la etapa autónoma y viene el aprendizaje escolarizado, pues tenemos que de esto de las pulsiones de los niños, o sea, las ganas que tienen de hacer cosas, que son sabias. Esto vemos, por ejemplo, cuando lo del bebé recién nacido que se pone a reptar, nos damos cuenta que tienen pulsiones instintuales que tienen una sabiduría orgánica. Por ejemplo, las ganas de comer o las ganas de dormir. Normalmente, por ejemplo, el corazón late permanentemente. Estemos dormidos, estemos despiertos a todas horas, porque forma parte de nuestro metabolismo básico estar permanentemente funcionando. Pero hay cosas, como el comer o el dormir, u otras, que no son permanentes, sino que se tienen que desencadenar en un momento determinado. Y entonces la pulsión es el aviso del organismo de que tienes que comer, que tienes que dormir. Es la manera de iniciar una secuencia fenomenológica. Entonces esas pulsiones del ser humano son, por definición, son sabias, tienen una misión, un sentido dentro de la autorregulación corporal. Bueno, pues la curiosidad es una cosa que está innata también y es una pulsión y forma parte del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando estamos en un sitio en el cual lo que un niño tiene que aprender o una niña tiene que aprender está programado, no se parte de la curiosidad, sino que se parte de un programa, pues estamos interfiriendo en el aprendizaje como debe de ser, en la forma de aprendizaje. Porque una cosa que se aprende porque te la mandan, te entra por un oído y te sale por otro, mientras que una cosa que se aprende por curiosidad se retiene. Luego las ganas de saber, la curiosidad y las ganas de saber permiten la observación. O sea, un niño que está correteando y tal, si le entra curiosidad por una cosa, se para y observa. En cambio, si tú le tienes que parar en su juego para enseñarle una cosa, ahí ya estás faltando a lo que es la mecánica del aprendizaje verdadero, ¿no? Entonces, otra cosa de la enseñanza programada es que normalmente trocea el aprendizaje. Por ejemplo, si un niño tiene ganas de hacerse un patinete o de hacerse un disfraz, pues sabe que necesita unos medios, que tiene que buscar una tela, que tiene que buscar una madera, entonces se pone a trabajar para buscar lo que necesita, busca los medios, tiene como una disciplina, se pone a sí mismo la disciplina de hacer las cosas. Si tiene que coser un disfraz, pues tiene que ejercitar la psicomotricidad fina. En cambio, en la programación de las actividades te ponen a hacer caligrafía, te ponen a hacer palotes y te ejercitan por separado, descontextualizado
de la curiosidad, de las ganas de hacer algo que le sale a él por propia iniciativa el hacer. Entonces, las cualidades no se maduran, no se templan de la misma manera cuando salen acompañadas de la curiosidad y de las ganas como cuando salen por una disciplina que trocea el proceso y hace ejercitar por separado la gimnasia, la psicomotricidad fina, la memoria, va ejercitando por separado las cualidades de la criatura. Y esto retrasa el aprendizaje. Por eso resulta luego que los niños de la tribu del Amazonas con 4 años podían pescar y cocinar, y en cambio nuestros niños de 4 años no son capaces ni de prepararse una merienda, ¿no? Hay que prepararse, hay que hacérselo todo. No es que los niños sean más tontos los occidentales, sino que han tenido un proceso de aprendizaje que no ha sido respetuoso con lo que es la mecánica natural del aprendizaje. Luego, por ejemplo, se habla de responsabilidad. Pero ¿qué responsabilidad le puedes pedir a una criatura que ha tenido todo su tiempo, espacio a lo largo de los años de su infancia programado, que no ha tenido tiempo de ocio para que se le ocurra algo, para que se le pueda tener una iniciativa de hacer algo? Si tú no tienes iniciativa, tú no tienes responsabilidad de tus iniciativas, tienes solo la responsabilidad de la obediencia, pero la responsabilidad de la obediencia es solo eso, obedecer. No es una responsabilidad sobre las circunstancias concretas de la merienda, de lo otro, que es una responsabilidad de que esté la cosa, que cerrar la leche, cerrar la nevera, o sea, que te tomas una responsabilidad sobre las cosas. En cambio, lo otro solo es una responsabilidad sobre lo que es la obediencia. Luego, la disciplina también es lo mismo. Una cosa es la disciplina de obedecer y otra cosa es la disciplina interna de las cosas, que es decir, que si yo quiero, por ejemplo, hacer un bizcocho, necesito harina, y hacer un bizcocho requiere una disciplina. La dinámica interna de hacer el bizcocho, o de hacer un patinete, o de hacer un disfraz, requiere una disciplina concreta, real, de los pasos que tienes que dar para conseguir esa cosa. Y eso es lo que se llama la disciplina interna de los procesos, a diferencia de la disciplina externa, que es únicamente obedecer lo que se te mande, que lo que haces es que obedeces, pero no aprendes como si tú tuvieras la responsabilidad de cada paso concreto del proceso, cuando el proceso es fruto de una iniciativa tuya. Entonces, por otra parte, la falta de iniciativas y la falta de tiempo hace que cuando un niño que tiene todo su día programado con actividades que se le van diciendo lo que tiene que hacer, cuando en un momento determinado no tiene nada programado, se dice que se aburre. Y antiguamente era impensable, que un niño que correteaba por el campo dijera que se aburría, ¿no? Es un fenómeno moderno, lo del aburrimiento de los niños, porque siempre estaban inventando cosas que hacer, ¿no? Bueno, pues para no enrollarme, lo que quiero decir es que las consecuencias de la vía autoritaria, aparte de ser una violación del sistema empático, porque impide el consentimiento y la complacencia con los deseos de las criaturas, retrasa el aprendizaje, como explica el ejemplo de los niños que a los 4 años sabían pescar, y retrasan la maduración de las capacidades y de las cualidades de las criaturas que las tienen, que no son niños tontos, que no son irresponsables, que saben cuidar de sí mismos, siempre y cuando no se les impida el aprendizaje, ¿no? Pero lo más grave de todo es la propia capacidad de amar del niño o de la niña. Quiero decir que lo que más se lesiona por la vía que no es la vía de la complacencia es que no se acostumbra o no aprende el bucle empático de que a mí me complacen y yo complazco. Un niño educado en la complacencia es mucho más generoso y mucho más complaciente y no coge rabietas ni pide el oro y el moro, sino que siempre está abierto, receptivo para entender que una cosa no puede ser, ¿no? Y esto de bloquear el desarrollo de la capacidad de amar cuando una criatura no es complacida y consentida, pues se bloquea la capacidad de amar, y esto es quizá lo más grave de todo, porque lo que en definitiva va a dar la felicidad al ser humano, al niño o a la niña que está creciendo, es el desarrollo y la expansión de su capacidad de amar. Entonces, cuando se frustra porque no se complace, no hay una actitud empática de consentimiento, pues lo que se frustra es la capacidad de amar de esa criatura, y eso es lo que es más grave.
Eso sin contar ya, esto hablando claro de lo que se llama la pedagogía blanda, lo que Alice Miller llamaba pedagogía blanda, sin hablar ya de la correlación que se ha establecido entre la violencia y la falta de amor en la etapa primal, ¿no? Es decir, que eso ya hay estudios, tanto neurológicos, porque Joy de Maus ha explicado que hay estudios neurológicos en que el lóbulo por donde pasa la empatía, si no hay desarrollo empático en la primera infancia, si no hay suficiente amor materno, ese lóbulo se empequeñece, se atrofia. Entonces permite lo que es una congestión emocional que es compatible con el ejercicio de la crueldad. Es decir, que hasta neurológicamente se ha visto las repercusiones que tiene la falta de complacencia en la etapa primal. Alice Miller tiene toda su obra dedicada a explicar la correlación entre la represión en la infancia y la violencia estudiada en 49 sociedades preindustrializadas. Y luego finalmente Prescott, Prescott, que es el que estudió en 49 sociedades preindustrializadas la correlación entre la falta de amor en la etapa primal y la violencia en el estado adulto. Es decir, que en los casos más extremos ya estamos ya en una correlación que da por resultados violencia y por otro lado autismo también, niños autistas. Bueno, pues la conclusión es que poner límites es un eufemismo de reprimir, que es una especie de vaselina que se le da a los padres para que lo consideren un método pedagógico y no se conmuevan y no pongan en marcha su sistema empático con sus hijos. Eso es mi opinión. Entonces, si queréis, pasamos a, como este tema suele tener mucho controversia, mucho debate, pues si queréis pasamos al debate, o si queréis pues explico desde la perspectiva de Lau también esto de los límites, cómo se ve desde... Pero vamos, que si queréis paro aquí para abrir un debate, un diálogo. Vale, si os parece bien, yo tomo así un poco el orden de las palabras. ¿Quién le gustaría hacer alguna pregunta? A mí me gustaría preguntar. En mi caso, por ejemplo, con mi hijo que tiene 19 meses, cuando salimos a la calle, solamente no le gusta estar en los parques. Le gustan a pasearse a la zona donde están los coches y donde pasan los coches. Claro, me tiro todo el rato diciéndole, por aquí no podemos venir, por aquí no, y es siempre. Entonces, claro, yo ya no sé cómo gestionar eso, porque yo sé que mi niño necesita calle, pero tampoco puedo dejarlo que esté donde estamos. Claro. Entonces hay un límite natural, por así decirlo. Claro, es que... Yo noto que él se frustra, es como que no lo estoy dejando hacer lo que quiere, yo creo que va como almacenando energía negativa y al final no pasa mal. Claro, yo paso mal también de ver que lo demás. Bueno, hay dos cosas. Una que es que el hábitat que tienen ahora los seres humanos de vivir en pisos y salir al campo es un hábitat que no está previsto biológicamente. Es decir, lo que está previsto, además se ve que los niños que se crían en el campo gatean, se mueven y tienen un margen de libertad que los niños que se criados en esta edad de gateo, antes de empezar a andar y cuando empiezan justo a andar, pues es un hábitat que es muy malo para las criaturas, porque no... Yo veo a mi nieto, veo a niños que se crían en el campo en que tienen un margen de movimiento que están preparados para ese movimiento, ¿no? para esa expansión. En cambio, cuando tienes que llevarles al parque, pues todos son problemas y tienes que estar encima de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que se puede hacer es, por un lado, llevarles a sitios donde sea el hábitat lo más adaptado a su naturaleza, en la etapa en la que está. Por un lado, tener eso en cuenta a la hora, lo mismo que los pisos, ¿no? Diseñar el mobiliario de un piso sin poner mesas con esquinas, sin poner los aparatos de audio, ponerlos o sea, poner la casa que la criatura pueda corretear
a sus anchas, pintar las paredes, subirse a las cosas, sin que, o sea, tener en cuenta que tiene tanto derecho como tú a deambular y entonces ponerle el mobiliario y la casa accesible al movimiento que tiene. O sea, por un lado tener eso en cuenta lo más posible. Y luego lo más importante, que tú siempre estés empática con su frustración. Que la criatura se dé cuenta que no es un no porque no, porque entonces es lo que percibes que no le quieres. Y tú le dices que no, simplemente te limitas a decir no y le agarras y te vas, explicarle, porque aunque te creas que no entienden, entienden. Entonces siempre, y que note que tú lo sientes, que tú consientes con él. Por eso he dicho antes lo de que la complicidad es consentimiento, tanto en la viabilidad como en la frustración. Que se produzca el consentimiento, que no se anule tu capacidad empática, que tú sigas sintiendo con él el deseo de hacer lo que quiere hacer y que sientas con él la frustración, que no se anule la empatía. Eso es lo más importante. Luego las circunstancias son todo lo adversas que pueden ser, pero si tú mantienes viva la empatía, pues estás salvando lo principal, lo más importante, ¿no? Que es el desarrollo empático, el propio desarrollo empático de la criatura, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, intentamos buscar ideas más en lugares exteriores. Y sobre todo, hay gente que se ha ido a vivir al campo por esa razón. Lo que pasa es que se ha ido a vivir al campo, pero les pasa que con niños de esta edad se encuentra que no tienen niños para... Ya. Y entonces se han tenido que volver a sitios donde... Ya, ¿no? Sí, realmente está todo organizado. A donde están los padres porque hay más parques y hay más niños, porque en el campo está muy bien, mucha naturaleza, pero es como que luego falta lo otro, claro. Para aprender, claro. seguir aprendiendo, seguir. Claro. Es que está todo, no está previsto para... No están previstas, las cosas no están previstas para eso. Pero lo importante, por malos que sean una madre que tiene que irse a trabajar a las 8 de la mañana, se levanta a las 7:30, que tiene que llevar al niño a la guardería, que tiene que despertar a la criatura, que eso es una cosa terrible, tener que despertar a una criatura de 1 año y llevarle a una guardería para ir a trabajar. Bueno, pues si no hay más remedio, pero es distinto cómo tú vas a despertar a esa criatura, cómo le vas a frustrar su sueño. Si tú te pones en el pellejo de la criatura y estás notando lo que está sintiendo y lo estás sintiendo con ella, así lo haces en plan, es lo que toca, pum, 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 sin empatía alguna. Y claro, si tú no te das cuenta de eso, pues es que te parece que da igual. Da igual que, pues a lo mejor más vale la pena que te levantes 10 minutos antes o un cuarto de hora antes para tener un tiempo que perder, entre comillas, dedicado a hacer ese trance más suave. O sea, es tenerlo en cuenta, saber que es así, vamos, saber lo que es así. ¿Tenemos otra palabra aquí? Pues nada, simplemente yo quería preguntar si podías profundizar un poco en el proceso que tiene lugar cuando pues a un niño o a una niña no la acompañas en su frustración, ¿no? Este bloqueo del amor que tú comentabas, Sí. ¿no? ¿Qué sucede realmente? En el paso, normalmente es entre la gente, digamos, normal, no entre la gente que va a lo bestia, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta? He entendido que qué pasa cuando una madre o un padre dejan de ser empáticos con un bebé lactante, por ejemplo, que en ese momento, durante el periodo de la lactancia, sí que hemos empezado ahora, que tampoco antes era así, a respetar, dar la lactancia a demanda, o sea, respetar el deseo de la criatura de mamar o de dormir, ¿no? En principio eso se respeta, se tiene en cuenta cuando el bebé está en brazos. Cuando empieza a ser autónoma es cuando cambia un poco el chip, ¿no? Es ese cambio lo que preguntabas, ¿no? Ese o cualquier otro. Ya. Cuando no acompañas de forma adecuada el sentimiento de un niño o una niña. Ya. ¿No? Pues normalmente, por eso digo yo que esto de poner límites o del método civil de dejar llorar al niño, te doran un poco la píldora, porque lo que hacen es congelarte tu empatía, tu cosa emocional, la tienen que camuflar un poco como un método pedagógico. Poner límites suena a una cosa pedagógica, mientras que reprimir suena a reprimir.
Entonces te dicen poner límites y tú ya te sientes que estás poniendo límites y entonces tú ya puedes neutralizar tu empatía más fácilmente, ¿no? Entonces normalmente por eso culturalmente todas estas cosas, antiguamente se decía hay que dejar llorar a un niño porque hace pulmones. Entonces, pues claro, tú oyes llorar a un niño y lo primero es te conmueves, ¿no? Entonces normalmente suele haber cosas que hacen, si tú dejas escuchar tu empatía, tus sentimientos, normalmente vas a seguir lo correcto, ¿no? Vas a continuar el bucle de empatía con la criatura, ¿no? Normalmente es que hay cosas, claro, como todo eso se cruza con que tienes que ir a trabajar, con que tienes que hacer esto, o sea, con impedimentos sociales muy fuertes, ¿no? Pues se junta una cosa con la otra y entonces parece que cuadra, ¿no? Los límites, ahora toca levantarse, ahora toca ir a la tal, ahora no podemos hacer esto, ahora... El quid de la cuestión está en neutralizar la capacidad empática. El amor, la empatía, fijaros bien que biológicamente la empatía es la mecánica que tiene la biología, que está biológicamente diseñada para relacionar las personas, tanto adultos y niños como entre los sexos. La empatía, el de ponerte en el lugar de la otra persona para entenderla y tratar de complacerse mutuamente, es el sistema empático libidinal humano que está ahí diseñado. Entonces lo que tienen que hacer es neutralizártelo de alguna manera, ¿no? Con ideas confusas, con ideas pedagógicas, pediátricas. No sé si estoy entendiendo bien. Sí. Lo que estás intentando transmitirnos, ¿no? Sí. Pero... Si no, tú me lo traduces, sí, porque yo es que llevo audífonos y tengo dificultades de audición yo. Sí, que de alguna manera lo que intentas transmitir, yo lo entiendo, pero se podría dar un paso más, ¿no? Porque cuando pienso en las tribus, ¿no? Como la crianza ya no solamente de los padres, sino de todos, ¿no? Sí. No sé, ¿cómo ves el tema de que... Lo de la cosa colectiva. Bueno, es que dentro de las cosas que tenemos negativas y que están culturalmente condicionadas y que van contracorriente de la naturaleza humana, aparte de la ciudad misma, de los pisos unifamiliares, del trabajo asalariado, aparte de que todo está como preparado para que todo esto no funcione como es debido, la otra cosa es el hecho de las familias nucleares. Quiero decir que antiguamente la familia extensa no había el problema que hay ahora con la crianza de un crío, de que los padres se agobian porque es que no dan abasto a poner las lavadoras, a tener la casa limpia, a hacer la compra, a hacer la cena, a ir a trabajar. O sea, no sé, literalmente es una carga tremenda en la crianza, es un trabajo tremendo. Esto en las épocas de la familia extensa, me refiero a familia extensa, cuando se vivían los abuelos, los tíos, las grandes, no había este problema, porque cuando no era una, era otra, una tía, un tío, un abuelo, una abuela, siempre había unos brazos para acoger o para estar con las criaturas, y no había esta especie de angustia que hay ahora, este agobio que hay ahora de que criar a una criatura es realmente un trabajo agobiante, o sea, un trabajo. Y esto incluso en la cuarta conferencia internacional de la mujer, que ya de los años 90 y pico, una de las cosas que se estableció es que criar en Occidente era una condena y un trabajo superior a lo que era en África. Fijaros en África las condiciones que hay, que tienes que ir a buscar agua no sé dónde. Bueno, pues la conclusión que sacaban es que era peor, a pesar de las comodidades del agua corriente que tenemos en Occidente, porque una pareja sola encerrada en un piso con una criatura, pues es tremendo, ¿no? Entonces, yo particularmente creo y abogo por la democratización de la familia extensa, aparte de la vía de las comunidades que ahora también estáis intentando mucha gente. Yo abogo por la democratización de las familias extensas, porque lo que está mal de los padres y los abuelos y tal es la jerarquía, la dominación, no el hecho de que sean personas más mayores que tú, sino el hecho de que, una vez más, que la relación que se arrastra es una relación de autoridad y dominio. Pero yo creo que la democratización de la familia extensa pues sería una solución.
evidentemente que la pareja se agobia con una criatura, no es el hábitat de una criatura tener solo a una madre y a un padre, no es lo propio. Está para corretear, para ir de un cuerpo a otro, para ir, como pasa en las tribus, que tiene un movimiento, tiene un abanico de personas, que cuando una está ocupada, la otra, hay otra, o sea que nunca se quedan, nunca les falta un regazo, unos brazos, nunca les falta nada, porque lo tienen ahí todo, ¿no? Es pues esto, la moda esta de actual que va muy en contra de la crianza, ¿vale? Parece que está todo previsto para... La madre de la camisa azul. Yo quería hacer una pregunta. ¿Hay alguna relación entre la emoción y la dificultad en el lenguaje que tenga un niño? Sí, claro que hay, tiene que haber hay una relación. Yo creo que en esta edad temprana lo de las emociones están muy ligadas al aprendizaje, ¿no? Y yo creo que tú, por ejemplo, cuando tú le hablas mucho, yo creo que cuando se le habla mucho a un bebé y con mucha empatía, pues eso facilita la... Luego también hay muchos problemas de traumas de parto, Es decir, son tales la cantidad de cosas que pueden intervenir que decir una es muy dificultoso, incluso para especialistas en psicología, pues desde un trauma de nacimiento, un problema de parto, un problema de la madre durante la gestación, o sea, que puede haber cantidad de momentos en que puede haber un bloqueo, pero que la cosa emocional está ahí, es seguro. Y todo lo que sea la empatía y el decirle cosas y el hablarle con empatía es lo que más va a estimular el lenguaje, ¿no? Hablarle con empatía. ¿Se oye bien atrás? ¿Se oye bien ahí atrás? Vale, aquí está. No. Yo quería preguntar, si nosotros no hemos sido niños consentidos, acompañados en nuestra emoción, ¿eso cómo influye? ¿Cómo podemos hacer lo que no han hecho con nosotros? Bueno, pues es una buena pregunta, desde luego. Yo creo que lo primero de todo es que, por lo general, nadie ha sido al 100% reprimido y al 100% consentido. Eso es lo primero de todo. Al 100% no hemos sido ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que es muy importante un trabajo, que es lo que preconiza Alice Miller, por ejemplo, de tú revivir y sentir el duelo por la infancia reprimida. Eso es muy importante, llorar la herida de la falta de madre que hemos tenido, de la falta de empatía que hemos tenido. Eso es un trabajo que siempre va a ser bueno y positivo, precisamente para que la parte que sí ha sido consentida y complacida prevalezca, se ponga por encima de la parte dolida de tu vida. Todos tenemos una parte dolida y una parte amorosa en la vida. Entonces, cuanto más vivamos el duelo de la parte vivida, más desaparecerá para dar paso a la parte amada de nuestras vidas. Entonces, una vez que tú conectas con la parte consentida y complacida de tu vida, te resultará más fácil empatizar con la parte de esa criatura que a lo mejor también ya ha sido reprimida en un determinado eso, pero ellos lo tienen muy fácil, lo tienen muy a flor de piel. Una criatura que está en una vía autoritaria y que está con berrinches y con pataletas y tal y cual, en cuanto tú practicas un poco la empatía y la complicidad y la complacencia, enseguida te responden, o sea, enseguida los niños lo tienen como más a flor de piel, pero los adultos también podemos hacer el trabajo de vivir el duelo de la infancia dolida para que pase por delante la parte amorosa y amada de la vida. Sería como criarnos primero a nosotros antes de criarnos. No, tú ya has sido criada, a ti ya te han criado. Y se trata de revivir psíquicamente, o sea, que en tu psiquismo, en tu alma, en tu psiquismo, en lugar de estar dominado o ahí abotargado con el dolor de la represión, pues que eso lo vivas de una vez para que entonces pueda salir
la otra parte que también existe, normalmente, por lo general, a menos de casos ya muy especiales, por lo general nadie es al 100% ni reprimido ni consentido. Entonces, la cuestión está en saberlo y tú misma proponerte, no rechazar la parte dolida, sino revivir el duelo, vivirlo, ser consciente de ello y sentirlo para que se te pase, porque es la manera de que se pase. Pero ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se viviría? ¿Yendo a terapia psicológica? Yo no creo en las terapias, vamos, yo creo en la autoterapia. Es decir, porque nadie sabe cuál es el momento. Son las circunstancias de la vida las que te van enfrentando a tus propios miedos, a tus propias heridas. La vida te va enfrentando va sacándolas. Entonces, cuando te salgan, no tenerlas miedo, sino que enfrentarse a ellas, decir, es verdad, esto me ha pasado y me ha dolido y me duele ahora porque lo estoy recordando y lo estoy sintiendo otra vez y me está doliendo. Y al cabo del poco tiempo, cuanto más lo aceptes, antes se te pasa. Y de pronto dices, anda, pues ya no me duele nada. Pues qué bien estoy. No, quiero decir que enseguida la parte positiva tiene mucha más fuerza que la parte negativa del alma. Yo particularmente no recomiendo terapias porque veo que es muy difícil desde fuera. Cada proceso es único, la ontogenia, la biografía de cada ser humano es una historia totalmente diferente. Entonces es muy difícil desde fuera. En cambio, en tu propia vivencia personal, pues hay momentos en la vida en que te pasa tal cosa que eso te evoca tal herida y tal. Entonces es ahí cuando tú tienes que tirar para adelante, ¿no? Es cuando tú tienes que reflexionar sobre ti misma, sobre tu proceso y tirar para adelante, ¿no? Yo creo más en eso, en la propia autoanálisis y autoterapia y enfrentarte tú misma cuando te vas encontrando, porque a su vez cuando las cosas se plantean es cuando son solucionables, porque en frío es muy difícil abordar. ¿Yo qué voy a abordar de mi alma, de mi psiquismo así? Ahora estoy aquí tan ricamente, ahora yo qué me voy a meter. En cambio, cuando tú te encuentras con ciertas circunstancias en la vida que te las evoca, ahí es donde le puedes pegar el palo. Cuando te salen, cuando surgen en el proceso de... Yo creo más en eso que no en un coger, decir, bueno, ahora estoy de vacaciones, ahora tengo dinero, ahora me voy a ir a un sitio, voy a hacerme una terapia. Así, en frío, yo lo veo más difícil. Creo más en el propio devenir de la vida, el saber encarar las cosas y responder, ¿no? En el propio devenir de tu propia vida. ¿No quiere beber agua o algo? Gracias por recordármelo. Un niño que insulta, que pega, que rompe dinámicas de los niños, que está siempre incordiando, es un niño al que le faltan límites a pesar de haberlo criado con amor. Un niño que le pega le falta amor, no le faltan límites. Mira, cuando hay niños violentos, mira, hay la experiencia de Summerhill. No sé si habéis oído, conocéis Summerhill, la escuela de Inglaterra. Pues Matthew Appleton, un house parent que estuvo ahí trabajando muchos años, contaba que el Estado, para una de las múltiples estrategias de boicot de la escuela que han tenido, es que les ponían un 10% de niños que venían de centros de reeducación, de centros de menores, o sea, niños conflictivos al 100%. Entonces, estos niños conflictivos llegaban y se encontraban, en lugar de encontrarse con una represión, se encontraban con una resistencia pasiva. Lo llamaban resistencia pasiva, que es, si él pega, esquivar, pero tú no volver a pegar, no responderse. Y dejarle que, si rompe, pues tratar de arreglarlo, pero no enfrentarse directamente a tener una actitud, lo que llamaban de resistencia pasiva. Bueno, pues al cabo del poco tiempo, cuando la criatura se daba cuenta, cuando el niño o la niña se daba cuenta de que por ahí no conseguía enfurecer a los demás, que no era respondido en los mismos términos, dejaba de hacerlo. Es decir, que esto forma parte de la guerra que dan los niños
cuando no se les trata con complacencia, cuando se les trata de una forma autoritaria con un no detrás de otro, pues ellos también van con el no uno detrás de otro. Hay que cambiar el chip. Lo único es resistencia pasiva, cambiar el chip, que enseguida, en poco tiempo, la criatura reacciona y responde. Eso está experimentado, además. Aquí. Sí. Bueno, quería hacer una medio reflexión y una pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo dificultades de audición también. Vale. O acércate aquí, si quieres, bueno. Yo fui un niño, como todos, y tuve la gran suerte de poder vivir mucho tiempo en la calle y tener juego libre y espontáneo. Aunque veníamos de una sociedad posiblemente más represiva, más autoritaria, tanto en los colegios como en todos los niveles, creo que la calle nos servía para liberar todo lo que fue acumulando, ¿no? Claro. El día que murió el juego libre y espontáneo y el día que murió la calle para los niños, creo que se produjo algo atroz. Y me gustaría que nos contara si hay algún tipo de estudios que ya vayan viendo qué consecuencias va teniendo esto, ¿no? Sí, pues yo no sé, yo no he leído nada, pero desde luego hace poco lo que sí hice fue recapitular mis propios juegos de infancia. Y mis juegos de infancia eran todos juegos que se veía que se habían fijado generacionalmente a través de muchos niños jugando, con espontaneidad. Es decir, que el niño tiene una capacidad de jugar tremenda, pero tiene que estar con otros niños y en libertad, claro. Entonces, la cantidad de juegos, de saltar a la comba, de saltar a la piedra, de saltar el burro, de la churra media manga y mangotero, del escondite, del pañuelo por detrás, toda la cantidad de juegos que son además algunos bastante elaborados y sofisticados, porque hay saltos de comba que son muy elaborados. Todo eso refleja una libertad de infancia que ahora ha desaparecido, porque ahora no pueden salir los niños a la calle como tú dices. Antes había el campo, pero luego había la calle, en las barriadas, que era un poco parecido a lo del campo. Entonces ahora la falta de libertad es horrible, por eso los padres tienen actividades extraescolares, todo programado, y luego ¿y qué pasa? Que hacen unos niños atrofiados sin capacidad de iniciativa, y cuando tienen 10 minutos sin programación se aburren, cosa que en tu infancia eso no existía. Yo se lo digo a mis nietos, pero ¿cómo que te aburres? Si un niño no se puede aburrir, eso es imposible. Se está continuamente inventando cosas para hacer, pero eso refleja un nivel de atrofia de la capacidad de iniciativa. Y lo que es peor es que luego esa falta de iniciativa repercute en que luego de adultos también tienen falta de iniciativa y falta de asumir responsabilidades. Quiero decir que lo que yo decía antes, que la vía autoritaria es que además es perjudicial para el aprendizaje. Encima es que es perjudicial, porque lo que se desarrolla, las cualidades y las capacidades que se desarrollan en los niños y en las niñas cuando juegan en libertad no tienen posibilidad con ningún método pedagógico que se pueda reemplazar por ninguna pedagogía. Estoy completamente de acuerdo de que es un fenómeno catastrófico por completo. Y es que, aunque la sociedad fuera más represora en otros aspectos, en la infancia era menos, en el fondo pues había más libertad. Sí. ¿Qué tendría que tener un niño para desarrollar al máximo todo su potencial, sus capacidades? Lo ideal, ¿qué sería? Pues empezando por una madre con un parto tal, la lactancia de demanda, y luego un entorno que no sea solo la pareja que no da abasto, sino que pudieran tener una familia extensa, como decía también ahí el compañero, porque es poco, y que tuviera más niños, claro, para jugar,
y sobre todo la garantía de la empatía. O sea, que el sistema empático humano que está previsto biológicamente para diseñar para las relaciones entre adultos y niños funcione. Entonces, por ejemplo, ahora una cosa que hacemos mucho los adultos es que nos atontamos porque creemos que los niños son tontos, entonces para relacionarnos con los niños hacemos como si también fuéramos tontos. Ay, no sé qué, ay, ponemos una voz ahí. Pues no, señor. Un niño sabe distinguir perfectamente que tú eres un adulto y que hablas con un adulto, que tienes gustos de adulto y que te mueves como un adulto y que te comportas como un adulto. Y no le hace falta que tú te inventes que eres un pseudoniño, que no lo eres. El niño lo que quiere es la verdad, la franqueza, la espontaneidad y la empatía. Eso sí, que como adulto seas empático con él. Pero que seas adulto, no que te atontes y te pongas como un niño a hacer tonterías de niño, no. A él lo que le gusta es que tú seas, y sobre todo una cosa que es muy importante, que si tú te quieres eludir la vía autoritaria, un antídoto para no transitar por esa vía es no mentir jamás. Si tú te propones no decir nunca, jamás una mentira a tu hijo o a tu hija, lo tendrás muy difícil para ser autoritario, porque normalmente la actitud autoritaria siempre está contando bolas. Que no puedo, que no tengo tiempo, que no sé qué, que no sé cuántas, siempre que se ha roto la televisión, que siempre estás buscando, siempre acabas teniendo que decir algo que no es exactamente la verdad, o por lo menos. Entonces, si tú te propones ser absolutamente sincero, franco, verdadero y espontáneo, lo tienes muy difícil para ir por el otro camino. ¿Y cómo, con la situación que tenemos, cómo podría, por ejemplo, un niño tener facilidad para desarrollar al máximo su creatividad, por ejemplo? Pues mira, empujar al máximo los límites, en lugar tú de ponerles límites, los límites que existen objetivamente, de casa, de espacio, de tiempo, de colegios, de programación, de parques, de barrios, de ciudad, todos los límites que existen, tú con tus medios, que los tienes, empujarlos el máximo posible. Por un lado, tener esa actitud. Si tú consientes con sus deseos, lo que vas a hacer es empujar, en lugar de ponerle límites. Vas a hacer todo lo posible por empujar. Y solamente tener esa actitud, ya vale muchísimo. Porque lo más importante es eso, que tú tengas una actitud de consentimiento y de complacencia. Eso es lo más importante. Un niño puede tolerar una restricción de límites impresionante y tiene más capacidad que tú para aguantar. Tiene una capacidad de aguante increíble. Ahora, lo que no son capaces de aguantar es la falta de amor y de empatía. Eso es lo que un niño no aguanta. Entonces, tú lo que tienes que hacer es siempre mantener la actitud de empatizar con sus deseos, aunque luego no sean viables. Lo que he dicho antes, consentir en la viabilidad y en la frustración. Y ser un niño consentido, pues es el paradigma. Consentido tanto en la viabilidad como en la frustración. Un momentito. Yo necesito respirar un poco después de escuchar esto. Tenemos aquí a Andrea que quiere darle un mensaje a Casilda. Que antes había dicho usted que los niños ahora salimos más a la calle y al campo. Sí. Pero también salimos más al campo, porque ahora, aunque haya más carreteras y juegos para los niños, no se escucha, diga el micro. Los niños también nos hace ilusión salir al campo. Claro. No, lo que quería decir, sí, que dice que ahora los niños también salen al campo y que eso que les hace mucha ilusión cuando les llevan al campo. Lo que decíamos es que antiguamente cuando se vivía en el campo, estabas siempre en el campo, no tenían que llevarte, estaba más fácil lo de ir al campo. Ahora tienes que salir, preparar la merienda, preparar la comida, coger el coche. Ahora ir al campo es un esfuerzo especial, mientras que cuando se vivía en el campo, pues estaba ahí, no tenías más que salir a la calle, como estuvieras, en pijama, descalzo, da igual, salías ahí a la puerta y estaba como más fácil lo que... Ahora los padres tienen que hacer un esfuerzo para llevarte. Vale, vamos a ver, creo que había una chica de una camiseta azul por allí que había pedido la palabra. ¿No? Por allí había pedido la palabra.
No, cuando ha dicho lo de Summerhill y todo eso, me iba a preguntar yo por la edad de los niños para hacer esa asistencia pasiva. No he oído. Sí. Dice que en Summerhill, Sí. ¿qué edad tenían los niños cuando hacían la asistencia pasiva? Los niños tienen de 6 a 15 años. Pero lo que pasa es que en Summerhill, como es una escuela que ahora debe llevar 80 años funcionando, los niños, hay una inercia de funcionamiento democrático que la absorben enseguida los niños que llegan más pequeños, porque la dinámica está establecida en el conjunto, son unos 70, 80 niños. Entonces el conjunto funciona de una manera determinada, de manera que los niños que llegan con 6 años enseguida se incorporan en esa dinámica. Entonces, aunque no tengan más que 6 años, fluyen con los de que tienen 12, 13, 14, que llevan ya a lo mejor 6 o 7 años funcionando de esa manera. Entonces eso es muy importante, la fuerza que tienen en la dinámica, porque todos estos problemas no son solo problemas puntuales, sino son problemas de dinámica. Entonces, cuando tienen una escuela de 70, 80 niños, una dinámica democrática de resolver conflictos de una manera, hacen una asamblea todos los sábados y a lo mejor resuelven en 2 horas 30 problemas. Comentábamos antes con no sé quién hablando. Y es porque cuando alguien plantea un problema, la gente propone soluciones y se adopta la que parece mejor, pero provisional, para esa semana. A prueba, a ver qué tal funciona. Con lo cual no se quedan ahí con un problema dándole vueltas un día entero, sino que en 10 minutos lo resuelven y ponen una propuesta de las que haya surgido, la que parezca más conveniente, a prueba por esa semana, para ver qué pasa. Con lo cual tiene una dinámica de asamblearia, democrática, el conjunto de los niños, que aunque sean más pequeños, está así establecida de tal manera que aunque tengan 6 o 7 años, lleven 2 años, 1 año, 4 años, 5 años, hay un grupo de niños que llevan a lo mejor 7 o 8 años funcionando así, con lo cual ya está toda la dinámica funcionando, ¿no? Entonces, en ese contexto de esa dinámica, el que metan a un niño conflictivo que viene de un colegio, de un reformatorio de menores, un niño que viene con violencia y que viene tal, la resistencia pasiva pues es como algo que les fluye bastante el hacerlo, no están acostumbrados y les funciona muy bien. Y además el niño enseguida, cuando se da cuenta que ya ahí le da igual hacer la guerra, porque no va a haber guerra en ningún caso, entonces la criatura se le pasa y enseguida son capaces de absorber. En Summerhill se absorben los niños problemáticos de los reformatorios, un 10% de cuota que les tienen el gobierno. El Ministerio de Educación de allí les tiene asignados un 10% de niños de reformatorio. No, perdona. Estoy de acuerdo en la posibilidad de esto, más que nada por la coherencia, ¿no? En cuanto a la empatía. Sin embargo, desde el primer momento me ha surgido una duda, una pregunta que te quiero hacer. Sí. A ver, yo en el contexto de lo único yo por ejemplo tengo un hijo de 18 años, y otro que tiene 9, ¿no? Sí. Tengo otro intermedio, pero yo veo que, por lo menos mi sensación es que la sociedad tiende a que haya cada vez más frustración. El ejemplo de la calle, por ejemplo, que has comentado, ¿no? Mi hijo mayor, por ejemplo, jugaba en la calle, ya con dificultad, pero jugaba en la calle. Sin embargo, el pequeño Ya no puede jugar en la calle. no puede. Entonces, yo noto que el pequeño se encuentra con más frustración, bastante más Claro. que el grande. Entonces, mi pregunta es, en la sociedad actual, con el modelo actual de familia que tenemos, ¿realmente tú crees que es posible que los padres tengan unos niveles aceptables de empatía? Yo en mi caso particular, yo he notado, por ejemplo, que en el momento en el que he tenido la necesidad de no ocuparme 100% de su educación o de estar con ellos, de estar con todos los sentidos, ¿no? en empatizar, entonces me he encontrado con que realmente cuando he tenido que acceder a lo duro de la sociedad, ¿no? a trabajar, como a llevar más estrés, ¿no? Que realmente es muy, muy difícil mantener unos niveles de empatía reales, que es como si automáticamente entráramos en otro... Ya. En otra... no sé...
maravilla, ¿no? Y es muy, vamos, yo Hombre, las dificultades nos ponen a prueba, ¿no? Eso. Pero realmente que esto es posible, pero que... Hombre, yo creo que la empatía siempre se puede mantener. Es independiente, o sea, las dificultades dificultan, pero yo creo que la empatía, cuando dos personas realmente se quieren ante las dificultades, pues hay la idea de la complicidad, ¿no? Ante las dificultades, ¿no? De ser cómplice con las dificultades. Es decir, yo creo que por muy negativas y muy nefastas que sean las circunstancias, siempre se puede mantener, ¿no? La complicidad y el consentimiento. Yo creo. Lo que pasa es que es más difícil, claro. Es más difícil, hace falta más sacrificio, hace falta más... No sé si las dificultades que tú dices es porque tú ves que no puedes contrarrestar la frustración. Porque, a ver, lo primero que he visto yo es que tengo la percepción, que igual me equivoco, y también lo que he visto en los demás, en otras familias, ¿no? Que cuando realmente estamos de lleno en la sociedad, es decir, estamos en el trabajo, en la cotidianidad, en las cosas que nos surgen a todos, ¿no? Que es muy difícil realmente estar en y empatizar de verdad. Sí. O sea, pero yo creo que es más bien por la cosa cultural, es decir, que estamos acostumbrados, por ejemplo, si tú tienes que trabajar, tienes que ir a un trabajo, pues parece que socialmente está admitido que los niños pues se tengan que aguantar con que se tengan que levantar temprano, tienen que ir a la guardería, tienen que ir al colegio, se tienen que quedar en el comedor, no les puedes ir a recoger a su hora, se tienen que quedar con la vecina. Es decir, que tus dificultades de alguna manera se traducen en dificultades también y se trasladan. Entonces, ante todo ese cúmulo de dificultades, parece como que si la rutina de ir haciendo toda la rutina del día, que implica frustraciones para la criatura, parece como que esa rutina socava la empatía, ¿no? Porque ya lo haces por rutina, ya es el no, ya es la represión, ya es la frustración que se establece de una manera rutinaria. Yo creo que lo que hay que tratar es de luchar contra esa rutina que hace que a lo mejor se menoscabe la empatía, ¿no? Que acabes por imponer la frustración tú misma o la represión sin las necesarias dosis de empatía, porque la costumbre de todos los días, la rutina de todos los días, hace que estés ahí todos los días imponiendo esa frustración, por así decir, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es que tirar para adelante, ¿no? Con todo lo que podamos, ¿no? De ese lado, para evitar caer en la rutina de la frustración y considerarlo como normal, con lo cual ya te quita el aspecto empático. Cuando ya consideras la cosa rutinaria, que todos los días se levanta el niño a las 7:30 de la mañana para ir a la guardería, que tengo que ir a trabajar, a fuerza de levantarle todos los días, pues ya parece que ya da igual, ya es una cosa rutinaria y ya, pues ala, y ya entonces pierdes empatía, ¿no? Con la rutina. Yo creo que se trata de no olvidarse de... También la criatura se acostumbra a levantarse todos los días a las 7:30, pero eso nunca lo puedes considerar un bien para la criatura, eso es un perjuicio, el despertarle a la criatura temprano por la mañana, por ejemplo. En lo que has dicho antes, lo que has dicho antes de la familia extensa, ¿no? Sí. De la importancia a lo mejor de ayudarnos a recuperar la familia extensa, a mí se me ha ocurrido preguntarte qué consejos nos darías, ¿no? O plantearlo aquí. Cuando pensamos, por ejemplo, mi pareja y yo queremos tener un hijo, estamos aprendiendo sobre crianza, sobre reflexionando juntos, pero llevarlo a lo mejor a nuestra familia, ¿no? Tanto la de él como la mía, pues a lo mejor son otros puntos de vista y están educados más en una vida más autoritaria. ¿Qué comunicación tenemos con ellos? ¿Cómo lo hacemos? Pues es que eso, fíjate tú, eso es porque cada familia es una historia y puede haber abuelas y abuelos que son complacientes y consentidores de los nietos y que les miman y tal y cual, y puede haber abuelos y abuelas que les molestan los niños y que les pegan 4 gritos. Hay una falta de... porque ya no es una generación, ya es por lo menos la segunda o tercera generación.
Y las anteriores eran familias jerarquizadas, en que ahí el que mandaba era quien mandaba, ¿no? Era el cabeza de familia y todo el mundo, los niños no tenían que molestar. Quiero decir que el cambio es muy difícil y yo creo que está todo por hacer, ¿no? Yo, como abuela, lo único que procuro es, pues, no facilitar las cosas, ¿no? Al máximo, respetar y facilitar. Pero claro, cada persona, máxima a la edad ya de un abuelo o una abuela, pues a saber la vida como la han vivido. Y ya digo que hay mucha diferencia, porque yo he conocido gente anciana maravillosa con la que te podías pasar horas y horas hablando, y gente anciana insoportable, llena de manías, que no había quien pasara 2 horas seguidas con ella. Y en cambio gente anciana que era maravillosa poder tener un rato para poder hablar, para poder estar. Quiero decir que también depende mucho de cómo hayan vivido la vida esas personas mayores, ¿no? Que cada caso es... Si ya a una edad joven cada vida es una historia, imagínate las personas mayores, las diferencias que hay de gente más que ha vivido la vida de una manera o de otra, que son más autoritarios, que son más, tienden más a animar y a complacer a los nietos y a las nietas y a ser más cariñosos. No te puedo decir nada, hija mía. Poco te puedo decir. El método empírico de probar. Probar, a ver qué tal. Pues sí que, por un lado, en el tema de la educación de las escuelas libres, sí. La relación que puede haber de escuelas libres, donde se plantea mucho que el acompañante sea más autónomo de la familia y que la familia no esté muy presente solo en el periodo de adaptación, o escuelas libres, no digo una u otra, pero que, sí. que donde sean las familias las que se van juntando y van criando juntas, un poco en la línea que sí. se dice de colectivo. Es una cosilla. Y luego otra, en Summerhill duermen por la noche. Sí, es un internado, es un internado. Entonces el problema que tiene el no tener esa complicidad familiar y todo eso, ¿cómo lo, no? Se puede siempre como ejemplo. Pues es que vivimos en la sociedad del mal menor. Yo, por ejemplo, tengo un hijo que fue a Summerhill para probar. Estuvo un mes y se volvió diciendo que quería Summerhill, pero al lado de casa, para los fines de semana poder venir a casa. Y prefirió ir a una escuela normal que la distancia que suponía Summerhill, ¿no? Quería Summerhill, pero al lado de casa. Entonces, claro, eso es un problema. Estamos en la sociedad del mal menor. En cambio, conozco otro niño que se ha escolarizado en Summerhill, que tenía unos padres con muchos problemas, y claro, era mejor. Y prefirió y optó, también fue de prueba, y ese se quedó 5 años en Summerhill. En cuanto a lo de que si los padres tengan más o menos relación con las escuelas alterlibres, yo creo que lo óptimo es que la tengan, que no haya esa discontinuidad, es decir, que sea la cosa lo más suave posible, lo menos discontinuo, ¿no? Para la criatura, para el niño o la niña, pues que haya un ir y venir fluido, ¿no? De un ambiente a otro, ¿no? Digo yo, no sé, que todo lo que sea que haya una fluidez, que la cosa sea fluida, que no haya así cortes bruscos. Yo creo que para un niño o una niña lo prefieren. Que, en fin, que yo estoy diciendo que yo igual hay gente aquí que sabe más que yo, quiero decir yo... No, que yo no soy... Que tengo la experiencia de la vida, vamos, y de los trabajos que he investigado y que he hecho, pero vamos, que... Por ejemplo, la pregunta que ha hecho ella de qué actitud tener con los abuelos y las abuelas, pues no sé. He dicho, pues eso, que supongo que depende de qué abuelos y abuelas estemos hablando, ¿no? ¿Trabajas en un comedor escolar? En un comedor. Entonces estoy 3 horas con los críos y cuando estamos en el patio, pues pasa que algunos se pelean. ¿Que alguno?
se pelean. Se pelean. Pegan, tal. Entonces, lo de la resistencia pasiva, como estos críos son ya de 5, 7 años. Entonces, ¿de qué forma intervenir sin esa autoridad? Bueno, pues primero hay que evitar que se peleen, claro. No dejas, como si a un niño le va a atropellar un coche, pues la agarras del cuello y evitar que se peleen, por supuesto, ¿no? Evitar que se peleen. Y luego tratar de hablar con ellos, explicarles que lo absurdo que es pelearse, insistirles en que cedan, en que es mucho mejor complacerse, que es hacerse amigos, que tiene más ventajas ser amigos que enemigos, que tiene más ventajas el ceder que el no ceder. Bueno, pues todo esto, explicárselo mucho. Yo no conozco otra cosa que evitar que se peleen y hablar y explicar. Es que en un centro que roza ya casi el centro Beto, y entonces, claro, en las experiencias que ellos traen de casa es eso, la violencia siempre, la respuesta con violencia y veo, o sea, no es que lo veáis útil, yo lo sigo haciendo, lo de hablar con ellos, el intentar razonar, pero sí que veo que no tienen ningún fruto. ¿Qué no sirve? No, pero precisamente por la educación que ya llevan tan marcada, claro, de casa, o sea, de la casa, de la calle y tal, y es muy difícil. Es que es muy difícil porque si llevan una dinámica, están en una dinámica determinada, pues en un espacio concreto que es el del comedor, cambiar esa dinámica, claro, habría que cambiarla a nivel global. Entonces, en un espacio concreto es muy difícil cambiar la dinámica, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la experiencia, porque hay colegios que los niveles de violencia en las clases son muy fuertes, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, la experiencia de un niño que el truco que tenía para evitar la violencia es hacerse amigos de los más pequeños. Porque entonces, con los más pequeños no había esa rivalidad. Entonces, en los recreos se juntaba con los niños de una clase inferior, más pequeños, que los niños más pequeños con los más mayores es todo que les encanta, que los niños más mayores, y no tienen esa agresividad porque no están en ese terreno de la competitividad. Es decir, que los mismos niños se buscan subterfugios para eludir la violencia. Y entonces este niño, me acuerdo, que se iba o con los más pequeños o si no ya con los mucho más mayores. Y así evitaba tener relaciones de evitar la violencia, porque es que es muy difícil en un contexto concreto, cuando hay una dinámica general de pelea, impedirla es muy difícil. Ahora, todo lo que puedas hablar y hacer, pues no caer, algo caerá, siempre es bueno, ¿no? El tratar de contrarrestar. Ya. Ya. Yo tengo 62 años y en mi época, en mi juventud, yo era absolutamente antiautoritaria, quería romper con la educación del pasado, pero al mismo tiempo conservaba gran inseguridad mínima y también falta de amor propio. Entonces, cuando tuve a mis hijas, especialmente a la menor, que ya me llevaba muy mal con su papá, y eso pasa mucho en las familias divorciadas, entonces la sobreprotegí, la consentí en todo, de tal manera que ella ahora, a lo largo de la vida ha tenido el problema de una intolerancia total a la frustración. Cuando las cosas no le salen bien se ponen malísimas. Todo le tiene que salir bien, porque siempre, digamos, yo, el papá por su lado quería decirle a todos sí y yo a todos sí. O sea, con sobreprotección y consentimiento continuado. Eso también es algo nocivo, porque a lo mejor yo el consentimiento no lo hacía por empatía, sino por inseguridad en mí misma, de decir siempre sí y desatender mis propias necesidades y siempre a todos sí. Si te he entendido bien, dices que has debido un exceso de consentimiento con una hija. Es que hoy no he oído bien, ¿no? Sí. Y que su hija ahora se frustra continuamente. Se frustra continuamente. Bueno, es que yo creo que en una relación con los hijos no hay que negarse uno a sí mismo. Yo creo que eso es. Yo conozco gente que está continuamente sacrificándose por los hijos, continuamente sacrificándose y renunciando a sus propios tal, y sin embargo luego es más represora. Puntualmente tiene que ser. Eso también es un desequilibrio. Es decir, tienes que ser tú misma con tus necesidades
y que la cría o el crío se dé cuenta que tú también tienes tus necesidades y aprenda a respetarlas. Claro, tiene que ser una relación de tú a tú, tampoco una relación en que tú te niegues a ti misma, porque entonces tampoco aprenden a relacionarse con un ser humano, ¿no? Son relaciones de tú a tú lo que hay que establecer, ¿no? De igual a igual, y tú tienes tus necesidades y que también tienen que ser reconocidas. Yo un poco al hilo de lo que estoy hablando con el chico de los chavales que a veces viven con familias No veo dónde es. muy violentos. Niños en entornos muy violentos. Y bueno, estaba comentando ahí con la amiga que a veces la asistencia pasiva yo estoy totalmente de acuerdo y creo que en un lugar donde esos críos siempre van a estar en ese entorno va a funcionar. O sea, no lo pongo en duda. Sería el San Gil y en cualquier otro lado se pusiera. Pero es verdad que estos críos vuelven a casa, vuelven a la misma violencia, vuelven al mismo trato con la familia. Entonces, claro, yo ahí tengo una frustración que ya la asumo y sé que esos críos, la violencia no va a desaparecer, que puede apaciguarse, que en el entorno con nosotros pueden estar más calmados, que pueden aprender a relacionarse de otra forma, pero ellos están al final en un contexto muchas más horas y muchos más días en los que la gente de otra forma con ellos no llegamos. Y yo creo que ahí es la capacidad, que yo estaba diciendo casi, de la empatía, ¿no? De cuando se por el límite, cuando se les para, cuando se les dan las explicaciones, ahí yo creo que es donde, como decía esta madre, donde yo creo que es donde más grande se hace esa empatía. Y bueno, vale, aquí hay un nivel muy grande de frustración de que yo no voy a poder cambiar el entorno de estos críos ni le voy a mejorar la vida a estos chavales, a estas chavalas, pero por lo menos en los momentos en los que yo estoy voy a intentar estar muy consciente en mí, en ser muy respetuosa, en si estoy poniendo un límite sea porque lo pongo, que no sea por mi facilidad como ella, sino porque creo que realmente va a admirar a ese niño en ese determinado momento. Pero bueno, de este rollo que estoy soltando, como para decir que la frustración está y que hay que asumirla, porque yo creo que algo que tenemos que aceptar cuando uno se puede cambiar, y que yo creo que son momentos donde la empatía se tiene que disparar, ¿no? Y agarrarse a eso, ¿no? El compensar el nivel alto de frustración con poner más empatía o más cuidado en ello. No es un poco... No te he oído, te he perdido bastante. Te he oído a cachos, ¿sabes? No te he oído entero. Que es un problema de violencia, ¿no? Sí, que dice que está muy bien, que cree que puede funcionar la resistencia pasiva, sí. Pero que cuando los niños vuelven a casa y se encuentran con violencia, sí. Que la vuelven a reproducir. Por lo tanto, ella piensa que eso no se va a acabar nunca. ¿Pero se encuentran en casa con violencia por parte de quién? Acá hay un ambiente de violencia en la casa. Sí, en la casa, en el barrio. No es del colegio, es de la casa. Es la casa. En el barrio. Claro. Es muy difícil. Fíjate lo que te digo, si yo viviera en un barrio donde hay niveles de violencia y tuviera hijos, yo me cambiaría de barrio. Porque es que no... Es muy difícil, porque si el ambiente es de violencia, pues te tienen que defender, tienen que ser violentos, porque es como la competitividad en el trabajo. Yo en el trabajo siempre he procurado no practicar la competencia, sino practicar la colaboración y la empatía, pero si te están permanentemente machacando para quitarte, para tal, pues no tienes más remedio que competir. Hay situaciones en que aunque estés en contra de la lucha y de la competencia, pues te obligan a ser así, ¿no? No puedes escaquearte por más que lo intentes. Lo que yo sí creo es que un niño o una niña, en cuanto les cambias el chip, es decir, pasan a un ambiente de complacencia, de decir, tú quieres esto, pues venga, tú quieres lo otro, pues venga. Si tú pasas a un ambiente de complacencia, normalmente, a lo mejor a la primera o a la segunda no, pero a la tercera cambian el chip. Yo eso lo tengo experimentado. Yo he tenido niños y niñas que venían de ambientes de competencia y de lucha y de pelea, y al principio empezar a exigir y no sé qué y tal y cual, y a la tercera de cambio o a la segunda se dan cuenta que ahí la cosa funciona de otra manera y cambian el chip. Ahora, si vives en un ambiente en el que permanentemente, pues yo desde luego, si fuese un hijo mío, cogía y me cambiaba de barrio,
porque es que no hay derecho. Porque claro, no tienes más remedio. Si te están peleando, como este niño que decía yo que en su clase que había unos niveles de violencia y llegaba a la hora del recreo y se iba con los de la clase más pequeña o otras clases superiores para huir de ese nivel de violencia, ¿no? Hay momentos, eso lo dice Laborit, lo peor es cuando te tienes que resignar. Si tú no puedes luchar, si puedes huir, huye. Si no tienes más remedio que luchar, lucha. Lo peor que puedes hacer es resignarte. Y la huida, yo, en las cosas que no son importantes, yo la he practicado y la recomiendo. Cuando es una cosa que hay un conflicto y resulta que no te va la vida en ello y que se soluciona con hacer una mudanza, pues haz la mudanza. Huir del conflicto. Es una posibilidad, vamos. Eso lo decía Henri Laborit, un neurólogo francés, que tiene un libro que se llama Elogio de la huida y explica en términos neurológicos las ventajas de la huida. No sé si te he dicho algo que te... No, comparto lo que estás diciendo. Porque si hay un nivel de violencia establecido a nivel de barrio y de tal, pues... Eso voy a hacer, voy a oírme. Tú procurar hablar todo lo que puedas y contrarrestar todo lo que puedas y ya está, que no puedes hacer gran cosa. Claro, porque yo creo que a veces es importante saber que hay nivel, igual que entra la empatía, hay niveles de frustración. Si tú no puedes cambiar, si el medio es violento y tú no lo puedes cambiar, a ver qué haces. Si tú no, la correlación de fuerzas, tú no puedes cambiar ese medio violento, pues... Me voy a permitir hacer una pregunta ya de los resultados. Ya. Está Alicia por ahí. Bueno, te lo hago de otra manera, la pregunta. O sea, todo lo que dices me parece maravilloso. O sea, es que todo me encaja, todo lo que dice, ¿vale? Pero cuando se lo cuento a Alicia, le digo, pues va a parir con placer. Y yo, pues ya no pare con placer. Y la lactancia es esa maravillosa vibración de los cuerpos unidos y tal. Y dice la leche, que tenía 2 meses grietas. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces yo estoy paranoico, porque digo, ¿qué pasa? ¿Qué falla? ¿Alicia o Casilla aquí? ¿Qué es lo que está mal aquí? Bueno, y es que esto es otro tema distinto. El tema de la mujer es otro tema. El tema de parir con dolor y con placer y amamantar con placer, eso ya es meternos en el tema de la mujer, que hay que entender que... Porque yo creo que los hombres tenéis una coraza, tenéis un mayor acorazamiento a lo mejor, en cuanto emocional y tal, pero es más superficial. Las mujeres tenemos una negación de nosotras mismas muy íntima, muy íntima, muy íntima. Imaginaros lo que es tener un cuerpo biológicamente diseñado para gestar con deseo y con placer y parir con placer, que es lo que yo digo, que el cuerpo está biológicamente diseñado para eso y resulta que gestamos como máquinas, como si fuésemos... Incluso ya el colmo de la propaganda ahora de los preservativos, ya hablan de embarazos no planificados, porque ya decir un embarazo no deseado ya les parece, meter la palabra deseo ya es demasiado, y ahora están diciendo embarazos no planificados, que es una cuestión racional, no es una cuestión que la palabra deseo pues parece que apela a otro aspecto del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces la violencia, hay una italiana, una feminista italiana que se llama Lea Melandri, que ha escrito un libro que se llama La infamia originaria, que explica esta negación bestial del cuerpo de la mujer que tenemos, de nosotras mismas, que es una negación del cuerpo que la absorbemos por imitación de nuestra propia madre, que es la negación de todo un aspecto de la sexualidad y del cuerpo de la mujer, que lo tenemos negado, ¿no? Y tenemos los cuerpos que gestan como máquinas, porque te quedas embarazada porque toca y no sientes nada, una gestación en que la mujer no siente placer, no siente el deseo de gestar, pues claro, ya a partir de ahí, pues ya el parto tienes un útero rígido, contraído. Es que hay que pensar que el órgano sexual de la mujer es el útero, que es un órgano que es interior.
Imaginaos que el órgano masculino, el pene, estuviera atrofiado. Imaginaros. El órgano masculino no se puede atrofiar porque es externo y a los niños no les pueden prohibir jugar. Durante las pulsiones sexuales de la infancia no se pueden prohibir, pero en la mujer sí se pueden prohibir todos los juegos encaminados al desarrollo de la sexualidad de la mujer. Entonces, claro, hay una negación del cuerpo de la mujer que no se resuelve con un embarazo y con un parto. Lo único que se puede es saber, para lo que se puede hacer, trabajar en ese sentido de recuperación, ¿no? Pero que hay una negación del cuerpo femenino en esta sociedad que... Yo por eso, una de las últimas veces que he intervenido en esto de la maternidad, he insistido en recuperar la impronta y la cuarentena, porque recuperar el embarazo y el parto es una cuestión de civilización, no es una cuestión de que en concreto una mujer pueda solucionar en su propia experiencia. Lo que sí se puede solucionar en la propia experiencia es la impronta y la cuarentena, permitir la impronta, dejar a la madre con la criatura recién salida a solas, sin que haya absolutamente nadie para poder permitir el encuentro en el exterior, porque si no la madre se distrae. Y cuanto más enamorada esté del padre, peor, porque más se va a distraer. Entonces, claro, cuanto más dejarles va a haber tiempo para cambiar pañales y para estar con la criatura, va a haber hasta aburrirse. En cambio, esas 2 o 3 horas inmediatas al parto no empezará, ¡ay, que la tal y la abuela y el otro y no sé qué! Nada. Que se aguanten 3 horas, se han esperado 9 meses, no pasa nada por esperarse 2 o 3 horas. Y dejar a la madre para que pueda vivir la impronta con la criatura, pero tienen que estar a solas para que no se distraiga. Y luego la cuarentena. La cuarentena significa que durante 40 días la mujer no tiene que hacer nada, absolutamente nada, ninguna tarea doméstica más que estar con la criatura. Y ese es el regalo que la familia y las amigas y los amigos tienen que hacerle. Hacerse un calendario de una cuarentena que permita que la mujer no tenga que hacer absolutamente nada. De nada más que estar con la criatura. Entonces esas dos cosas son posibles, son factibles. No es un cambio de civilización, es un cambio social pequeño que está al alcance de un grupo de personas que quieran hacerlo. Y eso es importantísimo, eso ya es una inversión muy pequeña relativamente en proporción a todo lo que se gana con respecto a la crianza de esa criatura. Lo que se gana es muchísimo, proporcionalmente a la inversión. En cambio, lo que es la gestación y el parto, eso es un cambio muchísimo más profundo que una mujer puede tratar por todos los medios de concentrarse, de vivir su sexualidad, de entender el proceso de su cuerpo, para vivirlo de la manera más sensual y más lúdica posible. Puede hacer un esfuerzo muy grande, que todo eso mejora. Porque hay madres que, de hecho, primerizas, que han tenido 5 horas de proceso de parto, en vez de entre 5 horas y 40 o 24 o 36 horas que tienen muchas primerizas. Fijaos, es una diferencia de un útero a otro importante. Entonces, todo lo que sea relajar el útero, todo es en beneficio de esa recuperación, ¿no? Pero es un tema mucho más... que es toda una civilización lo que cambia, ¿no? Bueno, yo agradecerte las palabras, como me imagino que todos, por lo que suponen de reflexividad, ¿no? Porque antes de cambiar las cosas hay que saber a dónde vamos, más o menos, ¿no? Y tener una percepción de lo que quiere, más o menos, ¿no? Es una conversación esta o un planteamiento, pues, para meditarlo, bastante frustrante, como estamos viendo, porque todos nos preguntamos cómo cambiar, ¿no?, esta situación. Bueno, yo creo que vivimos tiempos donde la psicología se ha adueñado de nuestras vidas y los que no somos partidarios de esas tendencias, que somos más bien partidarios de las antropointerpretaciones, algunas de las cuales he podido escuchar en lo que nos has contado, que de alguna manera también aquí un compañero lo ha dicho, cómo jugábamos en la calle y hemos perdido estos territorios de libertad. En definitiva, se ha producido un fenómeno bastante lamentable, duro, que es
se ha alterado sustancialmente la interacción social que caracteriza las relaciones de los seres humanos. Y esos elementos vitales están camuflados, distraídos, sojuzgados, camuflados en definitiva, y no permiten que las personas mantengan ese tipo de coherencias de ninguna manera. El psicólogo y el ansiolítico es el paradigma de este tipo de vida que llevamos para adelante, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención estos movimientos de carácter alternativo recientemente porque de alguna manera, de momento no están de acuerdo con lo que pasa, que ya me parece bastante. Y en segundo lugar, pues comparto con estos movimientos también, de alguna manera, el intento de arreglar la situación, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que la recuperación de los espacios de interacción social, de organización social, se pueden de alguna manera asumir, y no es precisamente redescubriendo al ser humano y empoderando al ser humano exclusivamente, sino intentando redescubrir lo que es nuestra pertenencia a un espacio social más amplio. Y en la medida en que se recuperen espacios sociales más amplios, yo creo que se podrá mejorar la situación. Es mi criterio. Es decir, hay posibilidades, no necesariamente en el campo, también en el ámbito urbano, como hemos visto en nuestros barrios, en nuestras escuelas, para cambiar esta realidad. Pero necesitamos un poco de teoría también. Necesitamos un poco de que algunos paradigmas nos queden claros en el coco para poder reivindicar en la escuela pública, en la escuela privada, en la vida cotidiana de nuestras instituciones políticas también, formas de interacción social que permitan que el ser humano se comporte como tal, ¿no? Y habite esta sociedad ciudadana o rural con otras características. Algunos nos dedicamos a estudiar la sociedad campesina, por ejemplo, y abundamos en lo que tú has comentado, lo que eran las cuarentenas, lo que era todo un sistema de funcionamiento que se ha perdido sin alternativas claras al respecto, ¿no? Pero yo diríamos un hálito de esperanza en este tipo de... No sé qué opinas tú, en el sentido en que sí hay maneras, tenemos que ver un poco cuáles son las maneras, pero sí hay maneras de cambiar. Yo soy optimista, algunas claridades, diríamos, ¿no? Pero la lucha está ahí, en la calle, y es de mucha gente, de muchos más de los que estamos aquí, ¿no? Pero yo soy, en ese sentido, tengo esperanza, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, bueno, es que, no sé tú cuándo has llegado, pero lo que yo he dicho es que, por penosas que sean las restricciones, los límites, las circunstancias de cada familia, que hay algunas que lo tienen muy crudo, lo tienen muy difícil, que por crudas que sean, siempre está ahí el sistema empático humano, es decir, que eso es independiente de las dificultades, es decir, y esa es la esperanza, es decir, que la complacencia con los hijos y con las hijas, el consentimiento, la complicidad, eso es independiente de las dificultades, ¿no? Y que, por un lado, hay que luchar por esos límites que nos restringen, recuperar esos espacios. Le decía antes a la compañera de que si yo viviese en un barrio donde hay violencia, pues me iba a otro barrio, quiero decir, donde no hubiera... Quiero decir que una cosa es que existan esas dificultades y otra cosa es que hay posibilidades de salvaguardar lo esencial y lo primordial, que es la relación del entendimiento humano entre las generaciones, entre los padres y los hijos, que eso es importantísimo y está más allá de las dificultades y de las que luego cada cual va resolviendo como puede, buscando los espacios que puede, y por supuesto todos estos movimientos que hay ahora por recuperar espacios donde las criaturas puedan desarrollarse más de acuerdo con su propia naturaleza, ¿no? Pero que mi canto de esperanza es que la biología humana existe, y existe el sistema empático humano que está diseñado para las relaciones entre las personas, y eso no desaparece, eso está ahí. Incluso las personas que hayan tenido las infancias más tortuosas lo siguen teniendo, y esa es, digamos, de donde hay que tirar para que las relaciones no sean, para luchar contra el fratricidio, en definitiva, ¿no? Que la competitividad y el fratricidio que mueven el mundo, ¿no?
Bueno, no hace falta agotar tampoco. Comentaba un poco el tema de los barrios con violencia, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo en que los padres quieran que se vayan, pero los que estamos ahí acompañando a veces a los zagales, ¿no? De esos barrios, somos acompañantes de esos zagales, creo que sí que hay alternativas, ¿no? Y sí creo que en la línea que tú comentabas, incluso con lo de Summer Hill en pequeñito, ¿no? Como generar algunos espacios amables, que sean temporales, de 2 horas al día, de 1 hora, de lo que sea, donde los zagales tengan otras experiencias de vida y puedan transmitir y contrapesar y llevar incluso a sus propias familias otras formas de hacer y entender. Claro. Que son viables. Entonces, digo por lo que decía, pues nos vamos, pues es que si nos vamos... No. Me estaba recordando, según estabas hablando, una cosa que decía Alice Miller, de la importancia que es tener un solo testigo, de que una criatura tenga el testimonio de que es posible otro tipo de relación, porque lo malo es que encima los críos se creen que es lo único posible. Los críos y las crías que viven en un ambiente de violencia familiar o de mucha represión, que es que se creen que eso es lo normal. Eso es lo peor de todo. Y Alice Miller, vamos, yo recuerdo cuando leíamos a Alice Miller la importancia de que haya de que se vea de que hay otras posibilidades, ¿no? Aunque solo sea para que lo tengan como referencia de que otra relación es posible, ¿no? Claro, es importantísimo. Si todo lo que se puede hacer nunca cae en saco roto, ¿eh? Todo lo que se puede hacer. Una palabra más y acabamos. Me gustaría, si pudiera profundizar un poco en la idea que ha dicho de democratización de la familia extensa en cuanto a no establecer relaciones jerárquicas. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues a lo mejor hay que esperar a que esta generación que ya os estáis cuestionando el autoritarismo, pues seamos mayores y para que ponerlo en práctica. A lo mejor hay que esperar todavía una generación porque, bueno, yo tengo que decir que hay gente de mi generación que ya he conocido que yo creo que ya estamos cambiando algo. La gente de mi generación, que son abuelos y abuelas, que yo creo que ya tratamos de practicar la democracia con nuestros hijos y nuestras hijas, es decir, que ya empieza a haber una práctica de algo, ¿no? Que cambia, que bueno, pues que no adoptamos una actitud de autoridad con los hijos y con las hijas que ya son a su vez mayores, y con los nietos y con las nietas, pero igual hay que esperar a un relevo generacional para que se democratice, para llegar a tener abuelos y abuelas que sean complacientes y demócratas con sus hijos y nietos. No sé, es lo único que se me ocurre, pensar que... Ahora, lo que también hace falta es que las personas que tenéis padres y madres que no son autoritarios, que se los reconozcáis. Que se los reconozcáis porque para que les emplacéis a seguir así, para que les deis cuerda, para que haya reciprocidad. Gracias. Casita, ¿cómo vas? ¿Tres palabras Bien. más y acabamos? Estoy bien. Muy a gusto. Acabamos, ¿vale? Ya están pequeñas. Estoy muy a gusto. Yo quería preguntar porque en casa con la nueva tecnología de la televisión, Ay. no tengo una televisión, y los dulces. Los dulces. Sí, los dulces, las cosas con chocolate, galletas con pepitas de chocolate, bizcochitos con chocolate, lo que sea de chocolate. Y la televisión, que ahora la he quitado, pero tampoco me gusta. O sea, yo al final termino ejerciendo la autoridad o el autoritarismo, el poder, y bueno, es que siempre estamos ahí con esa historia. Mira, lo de la televisión, pues es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De que los niños aburren porque tienen todo el tiempo programado, no tienen capacidad de iniciativa, no tienen niños para jugar en la calle, como decía el compañero, y entonces pues el único recurso es engancharse a la televisión. La única solución es que tengan otras actividades que les gusten más que la televisión. Pero yo, desde luego, lo último es prohibir.
creo que no hay que prohibir, hay que ofrecerles otros espacios, otras cosas, pero prohibiendo no arreglas nada. Y con los dulces lo mismo, fomentarles el gusto, que prueben de otras cosas, que coman de todo. Y yo, por ejemplo, recuerdo, porque yo ya en mis tiempos, cuando mis hijos eran pequeños, ya pasaba, y yo lo que hacía es que en casa no compraba absolutamente nada que considerase que no era bueno, galletas o bollería industrial, todo eso no se compraba, no, jamás lo compraba, entonces en casa no lo tenían. Solo cuando iban a la calle o en tal, pues entonces lo veían y se iban como locos, claro, ¿no? Yo tengo el recuerdo grabado de un hijo mío que de llegar a un bar y decir, quiero un bollo, ¿ustedes qué quieren? Pues una cerveza, no sé qué, pedir todo el mundo y decir, yo quiero un bollo cancerígeno. Bueno, todo el bar, además a voz en grito, todo el mundo mirando, porque en casa las cosas cancerígenas pues no había, pero cuando iban a los bares se aprovechaban. Entonces, como la regla es que no se prohibía, pues bollo cancerígeno al canto. Y fuera de casa, pues las chuches, lo que fuera, pero en casa no entraba nada. Entonces, de esa manera ya, de una manera cotidiana, pues evitas la ingestión de porquerías, ¿no? Ahora, si luego vas a la calle y en la calle está la porquería, pues es que no puedes luchar contra eso, porque es lo que hay. No le puedes prohibir, porque es peor. Simplemente explicarle que es una porquería, que es cancerígeno, que es malo, que tal, y en casa no tenerlo. Pero luego, pues yo, para mí, dentro de mi escala de valores, prohibir es lo último. No se puede prohibir nada. Muy bien, me quedan 10 minutos. Alicia. Bueno, yo era contestar a una cosa que he dicho, pero contestaría un montón, porque tengo 4 críos, yo voy saliendo de la crianza madura, entonces, por ejemplo, en el tema de los abuelos, yo tengo los abuelos de mis hijos, unos muy autoritarios y otros más democráticos. Yo con los muy autoritarios pues siempre he tenido problemas, porque pensaba que les iban a hacer mal a mis hijos. Pero también me he dejado llevar por mis hijos que quieren ver a sus abuelos. Entonces también entender que los críos tienen sus relaciones. Claro. Esas relaciones modifican también la forma de ser de los abuelos. Exactamente. Los abuelos no son tan autoritarios cuando son abuelos. Claro. Y entonces también entender que se van a juntar con críos violentos y con abuelos autoritarios. Claro. Que les mola. Claro. Y ellos pueden transformar a los abuelos autoritarios mucho más que la hija rebelde. Entonces, pues también permitir que la vida fluya y que, bueno, que haya relaciones. Claro, por supuesto que lo que no vas a hacer es prohibir ninguna relación. Y ellos mismos sabrán torear a sus abuelos autoritarios, lo saben manejar perfectamente. Y además, las cosas que les chocan, se las traen. Entonces es el momento de también hablarles. ¿Por qué el abuelo no quiere que? Bueno, pues que él también tiene sus opciones, él lo ha vivido así. Y luego también el abuelo tampoco será 100% autoritario, quiere decir que tendrá sus cosas. Y los niños tienen una psicología impresionante para manejarse en diferentes ambientes, para pasar de un ambiente a otro. Es decir, que saben perfectamente distinguir, ¿no? Cuándo pueden hablar de una cosa, cuándo no. Yo recuerdo de salir de casa de mi padre y preguntarme a mi hijo, ¿ya puedo decir tacos? Pues sí, ya puedes decir tacos. Sabía que en casa del abuelo no se podía decir palabrotas, ¿no? Y saben manejárselas perfectamente, ¿no? Yo nos referíamos más bien a la convivencia, a tener una convivencia continuada con una... y tú convivir dentro de una familia en que tú tienes por encima de ti una autoridad. Ahí es cuando hay que decidir si hay que... Claro, pero yo aquí creo que lo que se planteaba desde de la familia extensa es la convivencia en una misma casa, en la cual los padres tienen por encima de ellos otra autoridad superior, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es lo que no puede ser, y por eso, claro, la casada casa quiere decir que cada cual se quiere su casa para huir de esa autoridad, claro, pero que eso va en contra luego de que la crianza tal. Entonces,
yo he dicho que creo en la democratización de la familia extensa, creo que es posible, lo que pasa es que hará falta, yo que sé, unas cuantas generaciones para poder recuperar esa familia extensa democratizada. Vale, una última palabra que no hemos pasado un poco del tiempo. Casila, yo quería en realidad que cuando has empezado el curso de palabra, has dicho que si no podías hablar de los límites relacionados con el AU. Ah. Y a mí me interesa mucho eso del AU. Bueno, es que eso es... Pero eso es largo. Eso es largo, no da para un turno de palabra. No, quiero decir que eso era que si no había ganas de preguntas, pues que podía explicar lo de los límites desde la perspectiva del AU. El AU, lo que me da tiempo es a decir lo que es el AU. El AU es una palabra maorí, que quiere decir que, a ver, ¿cómo lo explico? Hay un sociólogo francés, Marcel Mauss, que escribió un libro que se llama Ensayo sobre el don y que explica que las relaciones humanas, antes del intercambio de mercancías, antes de ser mercancías y dinero y todo esto, la forma primigenia de intercambio de bienes no fue el trueque, sino el don, el dar graciosamente. Y entonces explica la experiencia de 4 sociedades no industrializadas que del siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, que estudió, y una de ellas era la maorí. Y entonces el antropólogo, que se llamaba Best, estaba hablando con un maorí que se llamaba Ranapari y le dijo, es que las relaciones son según el AU. ¿Y qué es el AU? Pues mira, te voy a explicar lo que es el AU. El AU es que si tú me das a mí una cosa, yo me puedo quedar con ese objeto. Tú me das a mí una botella, yo me quedo con la botella. Pero no me puedo quedar con el AU de la botella. AU se escribe H-A-U, lo escribían. El AU es la empatía. Esa empatía yo la tengo que devolver. Es decir, yo me puedo quedar con el objeto, pero no me puedo quedar con la empatía que tú me has dado. Esa tiene que volver. Entonces explicaba este francés, para explicar que la forma de intercambio de bienes es que luego yo a su vez tengo que darle otra cosa, pero no porque sea trueque, sino porque a mí me sale por empatía el dar esa otra cosa. Y en los inuit de Alaska lo llamaban potlatch y decían expresamente que potlatch no era solo dar, sino que era dar, recibir, devolver, las 3 cosas seguidas. Y tan seguidas eran el dar, recibir y devolver, tan seguido era que era un solo concepto. Nosotros lo tenemos troceado, una cosa es dar, otra es recibir y otra es devolver. Para ellos era tan seguido, tan concatenado, que era un solo concepto. Bueno, pues el AU en las relaciones humanas es el sistema empático. Si tú das amor, alcanzas a esa persona que siente como un agradecimiento que le impulsa a devolver. Una criatura pequeña induce ternura. ¿Para qué? Para que le cuiden. Y cuanto más le cuidas, más ternura incita. Es decir, que el sistema empático es un bucle. Y de hecho es un bucle que está fisiológicamente detectado como producciones de oxitocina. Es decir, que tú tienes unas descargas de oxitocina, empatizas con una persona que a su vez le provocas descargas de oxitocina y se forma un bucle de oxitocina. Entonces se produce el entendimiento, la empatía. Eso es lo que es el bucle empático. Entonces con un niño tienen la empatía, la capacidad de empatizar, de establecer un bucle empático, lo tienen todavía muy a flor de piel, no tienen todas las costras y las corazas que tenemos los adultos. Entonces, si tú te relacionas con un niño, con una niña, por debajo de tu ego, es decir, desde tu psiquismo, no del ego, sino de tu psiquismo, de tu capacidad de amar, desde ahí te relacionas con la criatura, enseguida responde desde esa capacidad suya también, porque todavía no se ha construido un ego ahí que le ha colonizado totalmente. Entonces, claro, desde la perspectiva del AU es interesantísimo ver lo de la infancia, ¿no? Porque se ve que con una criatura, con un niño, con una niña es muchísimo más fácil que funcione el sistema empático humano, que entre adultos cuesta muchísimo más llegar a ese entendimiento, ¿no? Para romper la inercia de la competitividad, del fratricidio y tal, puede ser más difícil. Pero en cambio entre niños, aunque estén en ambientes competitivos, es más fácil producir la empatía, porque el AU es la forma que tiene de funcionar el ser humano, ¿no? Cultura patriarcal aparte, claro. Por eso, por ejemplo, decía Schopenhauer, nadie sabe lo que es amar y ser amado hasta que no convive con un perro.
¿Por qué? Porque los perros no tienen ego. Y los perros estimulan tu producción no egótica. Los perros se relacionan contigo, no con tu ego. Se relacionan con tu capacidad de amar directamente. Entonces tú respondes con tu capacidad de amar. Y el ego lo dejas aparcado. Entonces por eso decía Schopenhauer que nadie sabe lo que es amar. Claro, el pobre hombre no se debió de encontrar a nadie más que a un perro. Pero yo me acuerdo que cuando leí eso pensé, claro, porque los perros no tienen ego. Entonces apelan, y los niños pasa eso, que enseguida también apelan a lo subegótico, al lao. Por eso digo que es otra perspectiva para entender lo de la infancia, ¿no? Lo dejamos así, que ya nos está esperando la siguiente ponente, que es Alicia Conca, que va a hacer una charla sobre reflexología moral. Y en la sala de arriba también está esperando para una charla sobre medicina china para los niños.